Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, en esta oportunidad me han invitado a poder conversar con ustedes sobre una de las dimensiones quizás más importantes que tienen los vínculos educativos, pero particularmente el desarrollo de las personas y de las niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando de la dimensión afectiva, emocional, de la dimensión socioafectiva. Nosotros lo tratamos desde ese lugar porque consideramos que este tema ya viene de hace mucho tiempo, que grandes pedagogos y psicólogos siempre lo tuvieron presente. Es un tema al cual siempre se le dio una preponderancia y en el campo educativo también. Esto nosotros lo podemos ver en la definición de la OMS sobre salud, lo podemos ver en el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, y es desde ese lugar que nosotros lo queremos abordar. En la actualidad hay todo un debate sobre el tema de lo que es la educación emocional, pero nosotros no queremos entrar en este debate, sino en recuperar esta dimensión que en este momento histórico, en el marco de la pandemia, ha pasado a ser una prioridad, ha pasado a ser una necesidad tenerlo en cuenta. En estos días, lo más seguro es que muchas docentes van a volver a la presencialidad y van a volver a encontrarse con muchos de esos pares que desde marzo del año pasado no han podido verse. Evidentemente, eso va a despertar un montón de cuestiones entre los docentes, con las familias, y también, y en particular, nos tenemos que preparar para ese encuentro que se va a producir ahora con nuestras niñas, niños y adolescentes, lo de nuestras escuelas, específicamente la de nuestras salas, la de nuestras aulas. Esto lo quería recuperar porque seguramente las dinámicas que se van a dar del 2021 van a ser distintas a las del 2020, lo cual va a implicar que vamos a tener que repensar nuevamente nuestras prácticas, que no van a ser iguales a las que se dieron hasta el 2019, pero que tampoco van a ser iguales a las que se dieron en el 2020. Lo que sí sabemos es que todo este estado de situación evidentemente nos ha afectado, y nos va a afectar emocionalmente. Nos afectó y nos va a afectar. Algunos más, a otros menos. Nos vamos a encontrar con docentes que seguramente han perdido algún ser querido, con docentes que no han podido despedir a un ser querido, con familiares que además de estas situaciones, las particularidades de sus hogares, las particularidades de su comunidad, también le han hecho vivir cosas y cuestiones que no le van a hacer ni le fueron fáciles de manejar y seguramente todavía no le han sido. Entonces, estas circunstancias son las que hoy yo quisiera aprovechar esta oportunidad para volver a traerlo, para volver a recuperarlo. Considero que el debate, piensen en algunas cuestiones que pasaron en el 2020, considero que el debate sobre la presencialidad, yo quiero que también se queden de que cuando tanto las familias como los sistemas educativos en el mundo, cuando los órganos de protección de derechos hablaban de la importancia de la presencialidad, es porque consideran que la presencialidad se da algo en ese acto educativo, en ese vínculo educativo, que va mucho más allá de los contenidos y de las competencias que intentamos desarrollar. Se da el contacto con el otro en la complejidad, en la integralidad y en lo holístico del otro y de uno en esa relación. En ese marco, sabemos hoy que uno de los efectos de contexto es que esta pandemia tan prolongada en el tiempo y con el estado de incertidumbre que en la actualidad todavía estamos llegando, va a implicar que esos vínculos educativos sean distintos, que nuestra presencialidad sea cambiada y que la noción de cuidado siga siendo prioritaria.
Lo que quiero decir también es que esto siempre ha sido prioritario. La cuestión de la socioafectividad, de la convivencia, de los vínculos educativos, está presente desde que la pedagogía es pedagogía. Pero, vuelvo a repetir, quizás ahora es prioritaria por el impacto emocional que ha producido esta situación, en especial en niñas, niños y adolescentes. Recuperado esto, hay una segunda cuestión que quería plantear. Y en eso uno se apoya, por ejemplo, en Freire, o uno se apoya también en Brailovsky, donde recientemente él hace una distinción que me parece muy interesante. Cuando hablamos de tomar en cuenta, de estar atentos, de priorizar la dimensión socioafectiva de los vínculos educativos, no estamos diciendo de que hay que generar contenidos especiales o específicos para trabajar la emocionalidad. Sé que eso está, sé que en eso hay desarrollos, pero sin embargo, nosotros queremos tomar otra arista, que es que en todas las acciones que nosotros desarrollemos, tanto en la presencialidad como en la no presencialidad, cuando realicemos nuestra clase de matemática, cuando estemos en la sala, cuando hagamos alguna cuestión que tenga que ver con el lenguaje o alguna de las materias especiales, es en el propio acto de ese proceso educativo que tenemos que estar atentos a la dimensión afectiva o emocional que claramente siempre va a estar en juego. Eso es una posición muy significativa, es una posición que permite estar atento de cada vez que nos encontremos con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, pero que no requiere generar un contenido, sino estar atento a esta dimensión afectiva, que es lo que voy a intentar hacer dar algunas herramientas o algunos elementos para poder cumplimentar con esto. Pero vamos a ir a un punto más. Siempre el acto pedagógico es relacional, ha sido un vínculo educativo, es vincular. Por eso en la actualidad, cuando se quiere hablar de lo afectivo, aunque parezca una redundancia, también se habla de lo socioafectivo, porque la afectividad tiene que ver con los vínculos. ¿Sobre qué vínculos vamos a tener que estar atentos en esto de pedagogizar el cuidado? Creo que prioritariamente vamos a tener que estar atentos al vínculo inminente que se va a dar ahora con los pares, con los compañeros de trabajo, con la docente, con los no docentes, con los directivos, con los supervisores, digamos, con ese equipo que en esa institución va a llevar este proceso. Porque a todos nos están pasando cosas. Entonces, vamos a tener que darle un tiempo, ya vamos a llegar a ese punto, pero vamos a tener que darle un tiempo y un espacio para la comunicación con nuestros compañeros, con nuestros pares. En segundo lugar, no menos prioritario, es con las familias. Las familias también van a venir con un montón de dudas, con un montón de preguntas, con un montón de rutinas históricamente aprendidas con sus hijos que estuvieron en procesos escolares y que hoy se topan con un inicio de año totalmente distinto. Y particularmente y prioritariamente el vínculo con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, con aquellos que van a ingresar por primera vez, lo de la sala de 3, con aquellos que casi ingresan también por primera vez, aunque estén en la sala de 4, con nuestros alumnos que tienen un montón de dudas, que van a estar en primer grado, con nuestras alumnas de sexto, con cada uno de ellos que va a vivir este proceso de una manera que seguramente estas preguntas, que muchas de ellas tienen una base, vamos a decir, para no decir fuerte, de incertidumbre, evidentemente todo eso va repercutiendo en nuestro estado emocional, va repercutiendo en nuestra integridad física, porque lo emocional tiene que ver con lo físico, tiene que ver con el cuerpo, principalmente con el cuerpo,
con esa intersubjetividad que se juega en esa corporalidad, que muestra la integralidad de la persona. Este es el punto, ¿no? Vamos a tener que estar atentos. Seguramente en el marco de esta presencialidad, que seguramente no será total por un tiempo, evidentemente va a llevar o puede llegar a generar que nos concentremos en querer dar los contenidos de la presencialidad. Ahí es donde yo les pido que recuerden que todos los debates, cuando hablábamos de la presencialidad, no presencialidad, sobre los vínculos educativos, recuerden el año pasado cuando hablamos si estuvo vinculado o no estuvo vinculado, digamos, distintas formas que en distintas regiones se implementaron, o cuando hablamos del cuidado, de la noción de cuidado del otro y de uno mismo, principio, también de uno mismo, fundamentalmente de uno mismo. Uno no puede dar si uno no se encuentra en condiciones. Es todo, digamos, uno ve que ahí se van a ir jugando un montón de instancias. Hay un montón de instancias que vamos a tener que estar atentos en no tentarnos de olvidarnos de que el encuentro tiene que ser holístico. Tiene que ser un encuentro con la integralidad de ese alumno y de esa alumna. Porque eso va a cambiar algunas cuestiones. Por ejemplo, si yo tuviera que darle algunas herramientas, algunos tips, algunos mojones, a mí de todas esas palabras la que más me gusta es mojones, algunos mojones para poder transitar ese encuentro, este encuentro que vamos a ir teniendo a partir del 17 de febrero en adelante, aunque ya sé que ya vienen habiendo encuentros, pero muchos de ellos todavía virtuales. Hay 4 o 5 puntos que yo quisiera resaltarles. El primero de ellos es que le vamos a tener que dar un espacio y un tiempo. Para poder abordar la socioafectividad, para poder abordar la integralidad del otro y de la otra, hace falta espacio y tiempo. Esto no quiere decir, principalmente el tema de los tiempos, principalmente repensar las rutinas, es cambiar los ritmos. Los ritmos ya están cambiados, pero es visibilizarlos, hacerlos conscientes de esos ritmos. Se trata de esto que ya viene de hace mucho, cuando aparece esto de darle potencia a la dimensión emocional, darle relevancia al mundo de las emociones, diría Brailovsky, tiene que ver con aquella época donde uno daba el contenido y se concentraba tanto en el contenido que la pregunta del otro ya molestaba, porque uno ya tenía cronometrado el tiempo de lo que quería hacer, o quería ordenar la sala, o quería... Entonces, ahora lo que hay que hacer es programar, proyectar la clase, proyectar el proceso educativo igual, solamente que permitirse, por lo menos en la experiencia esto ha funcionado, que el tiempo esté un poquito más laxo. Ese tiempo laxo va a permitir que aparezca lo del otro, lo de la otra, y poder respetarlo. Sea un colega, sea una familia, principalmente si son los alumnos y las alumnas que están con nosotros. Ese tiempo laxo permite generar ese vacío cuando estoy enseñando matemáticas, generar ese vacío que puede permitir el encuentro o que puede permitir una mirada, que ya lo veremos en otro de los elementos, que puede permitir que mi mirada vea algo más de que si está haciendo o no haciendo la actividad que le estoy pidiendo. Lo del espacio lo planteo porque es fundamental, porque muchos de estos alumnos y alumnas, algunas de las familias, algunas madres, padres, abuelos y algunos de los colegas, seguramente esta emocionalidad va a estar mucho más flor de piel y algunas situaciones que vivieron van a requerir una escucha mucho más empática por parte nuestra. Entonces, en algunos casos, estén atentos a generar un espacio que permita como una privacidad necesaria para poder abrir este diálogo, ¿no? Porque contener estas acciones en espacios públicos de la escuela o de los niños en el aula, digamos, puede tornarse mucho más complejo y puede tornarse no respetuoso ni del otro ni de uno de los que están presentes.
Entonces, esa es la primera cuestión, generar espacios y tiempos para esto. Repito, cuando digo tiempo, no quiere decir dedicarle un tiempo concreto, ahora vamos a trabajar las emociones, vamos a ponerle colores a las emociones. No, es en lo que estamos haciendo, ver cómo esto va apareciendo. En ese punto, el segundo mojón que quiero contarles, plantearles, es el que el año pasado también fue de mucho intercambio y fue clarificador. Y es la combinación equilibrada de estas tres cuestiones. En primer lugar, la contextualización. En segundo lugar, no perder la capacidad de proyectar y de proponer, y de programar, y de agendar. Pero la tercera, que es fundamental y entra en equilibrio con estas dos, es la flexibilidad, la flexibilización, principalmente de las planificaciones que hacemos nosotros, de las planificaciones que también nos van a llegar. ¿Por qué les digo esto? Miren este ejemplo. Nosotros hoy hemos vivido un año ya casi de pandemia. Falta muy poquitito para cumplir el año. Pero ahora la semana que viene, y el 1 de marzo, y así, vamos a vivir por primera vez un inicio de clases en pandemia. Esos inicios de clases seguramente van a habilitar o van a activar cómo nosotros sentíamos, pensábamos y actuábamos esos inicios de clase. Que nos encantaban los grandes actos, modificar, hablar con la familia, era el día de encuentro. Cuando armábamos estrategias con las escuelas, hace ya muchos años, a veces ese primer encuentro era el día donde nosotros le decíamos a la familia nuestro cambio de perfil, nuestro nuevo enfoque de derecho, nuestro nuevo enfoque educativo, las prioridades pedagógicas. Hoy muchas de estas proyecciones hoy tienen que ser repensadas, porque esas prácticas sociales, en este caso, estas prácticas educativas, evidentemente van a estar modificadas. ¿Por qué? Por la contextualización. Por el contexto particular que estamos viviendo. Ahora, sobre el contexto ustedes ya lo saben. El ejercicio que tenemos que hacer y que yo sé que ya vienen haciendo, porque nada de lo que digo ustedes ya no lo saben y ya lo hacen, es el tema de poder contextualizar mi sala, estos alumnos, estas familias, este equipo docente, en esta comunidad particular. ¿Con quién contamos de salud en mi comunidad? ¿Con quién contamos del Sistema de Protección de Derechos, de SENAF, en la comunidad? Ya en nuestra comunidad en particular. Vamos a tener que volver a entramar esa red vincular de actores que vamos a requerir. Porque cuando este impacto emocional, cuando ciertas circunstancias sobre la salud y sobre la integralidad de las necesidades de las personas y de los derechos requiera el acompañamiento, vamos a tener que volver a repactar en la red con los actores que contamos, particularmente. Hay escuelas que cuentan con ciertos actores y otros que no. Vamos a tener que volver a verlo, pero vamos a tener que analizar todo, también las familias, y particularmente los niños que yo como docente voy a tener en mi sala y en mi grado. Ahora, esta contextualización, que además tiene otras particularidades que ya son mundiales y también regionales, estoy pensando en Latinoamérica, ya salieron muchos documentos, como el documento de UNESCO y CEPAL del año 2000, que salió en agosto del año pasado, donde ya sabemos que aquellas familias que son monoparentales o que están bajo el cuidado principalmente de la mujer, que esto se ha modificado, el tema de las situaciones de violencia, el tema del hacinamiento, el tema de un montón de circunstancias, por ejemplo, que en los contextos de mayor pobreza, de mayor desigualdad, el COVID impactó absolutamente distinto. Entonces, esas cuestiones contextuales yo no puedo no tenerlas en cuenta. Ahora, eso no nos tiene que hacer de no proyectar. El último documento que sacaron ahora en el mes de, podríamos decir, fines de enero,
o ahora a comienzo de febrero, que saca UNICEF con CENAF de la Argentina, plantea que frente al impacto emocional que han padecido niñas, niños y adolescentes, una actividad que es fundamental para ellos, y creo que para el sistema educativo esto es muy útil, es no perder la posibilidad de proyectar, programar, de planificar. Si podemos planificar el mes sería fantástico. Si podemos planificar la semana, si no tendrá que ser el día. Pero digamos, esto de ir marcándole a las familias y a las niñas y niños, esta planificación es importante, esta propuesta. Que todos sepamos que tenemos una propuesta, que todos sepamos que estamos proyectando, aunque en esa proyección, evidentemente, y ahí viene el tercer elemento, que es el que equilibra todo, que es el tema de la flexibilidad. Vamos a tener que tener flexibilidad sobre lo que programamos, sobre lo que proyectamos, flexibilidad sobre las expectativas que nos generamos, nosotros y como colectivo docente, la expectativa que vamos a tener con la familia, sobre los acuerdos que vamos a hacer con la familia. Entonces, ese equilibrio entre estos tres puntos es como, para mí sigue siendo como muy nodal. ¿Por qué? Porque el equilibrio de estos tres puntos aborda el gran, digamos, una de los estados de acción que nos ha llevado a esta pandemia, que es la incertidumbre. La incertidumbre evidentemente nos impacta en la espalda, en el cuerpo, en la cabeza, en la panza, y nos impacta emocionalmente, porque es lo emocional lo que hace que también se juegue en estas circunstancias y que peguen todas las condiciones. Todo eso, para mí, es ese equilibrio el que permite abordar esta incertidumbre, que considero que de una u otra manera, más o menos, va a seguir vigente y por mucho tiempo. Y ahí le quiero marcar tres elementos. Le voy a cambiar el orden, pero para que la dimensión integral del otro alumno o alumna, de nuestros compañeros y de la familia aparezca, es fundamental que las actividades educativas que planificamos con los otros, con ellos digo, con los niños y niñas, volvamos a poner en juego lo que seguramente ustedes ya hacen, solamente que esta vez estaría bueno potenciarlo, que es el tema de lo lúdico y de lo estético. Digamos, está claramente demostrado de que las actividades lúdicas permiten la expresión integral del otro. El otro se expresa. Cuando uno pone un juego, una película, música, cuando en el juego aparece todo, aparece lo físico, aparece lo cognitivo, y aparece lo emocional, aparece lo psicológico, y aparece la sociabilidad de esa persona. Entonces, estar atento en nuestras actividades, en las que ya tenemos programadas, asentar sobre estas cuestiones lúdicas y estas cuestiones estéticas. En ese marco, este documento de UNICEF también recomienda estar atento a volver a usar una película, música, encuentro, intercambio, libros, agenda, diarios de escritura. Digamos, que las actividades permitan una circularidad y una circulación a partir de estas cuestiones. Un tercer punto dentro de esto mismo es facilitar las acciones al aire libre. Por supuesto, ahí bien tenemos que llegar al equilibrio del contexto, la proyección y la flexibilidad. Siempre que mi escuela, las condiciones de mi escuela lo permitan, siempre que la situación del momento, en el marco de la situación de contagio, la situación en que estemos, y particularmente del grupo con el que me encuentro. Entonces, si todas esas condiciones se dan, un punto para proyectarse y para tener en cuenta es que el aire libre, el movimiento, lo lúdico y lo estético van a aportar fuertemente a esta cuestión de permitir abordar, que aflore y contener, ¿por qué no?, el tema de lo afectivo en las propias acciones pedagógicas que ya tenemos planificadas. Y vamos a los dos puntos
también para mí son claves. Hace muchos años que lo venimos trabajando, son cosas que ustedes ya las saben, porque está en todo lo que las escuelas vienen desarrollando desde hace muchos años en el marco de la convivencia escolar, en la estrategia de resolución de conflictos, cuando ustedes ven relaciones pedagógicas. Esto viene de vieja data y de vieja escuela. Es más, si ustedes tomaran los documentos de Nación sobre mediación escolar, ¿se acuerdan de esos documentos que tienen muchos años? Uno siempre se va a la mediación, que dicho sea de paso quedó ahí, y por supuesto esto que tanto creció, que es la convivencia, que uno para poder abordar todo esto hay que recuperar esos proyectos de convivencia. Pero esos documentos, si ustedes los leen despacito y las primeras páginas, en esto que yo les decía, viste, de cambiar el ritmo y darle un tiempo para volver a leer esas primeras páginas que uno nunca lee, habla de las relaciones interpersonales. Estas relaciones, todo esto que aporta la relación interpersonal entre los propios compañeros de trabajo, con la familia y con nuestros alumnos y alumnas. Porque evidentemente, si venimos un poquito cargados, que vamos a estar cargados, estar atentos a las estrategias para resolver y para facilitar el diálogo y la comunicación, todo eso que ustedes ya lo tienen, que lo tienen aprendido, que los propios documentos que he visto de la municipalidad, de la Secretaría de Educación, ya están presentes, les pido que los tengan en cuenta, que los rescaten, que vuelvan a profundizar sobre estas cuestiones que tanto se han hablado, como la comunicación activa, la escucha respetuosa, la empatía, la resiliencia, estar atento al espacio y el tiempo, todas esas estrategias que son de alguna manera comunicacionales, también aportan a esto, porque evidentemente cuando nos encontremos con cada uno de estos actores, poder potenciar, por ejemplo, la escucha activa es fundamental. En ese punto hay un autor muy interesante oriental que él plantea y dice, en el futuro una profesión que va a ser muy importante y la gente va a cobrar por eso son los oyentes. Y dice, y los oyentes son aquellas personas que van a cobrar por escuchar atendiendo lo que se dice. Porque cada vez se nota más que nos cuesta mucho escuchar lo que el otro nos dice cuando está hablando. Sabemos que la comunicación siempre estamos comunicando, esto ya es algo que todo el campo de la comunicación lo viene planteando, siempre comunicamos. Comunicamos con los gestos, con las palabras, con lo que decimos, con lo que no decimos, con la posición del cuerpo, cuando cruzamos los brazos, cuando levantamos las cejas, ¿no? Cuando me viene el proyecto de cómo vamos a planificar el 2021 y yo ya levanto la ceja, eso ya mal predispone y entramos en un juego de eso comunicacional. En ese punto, ahí es donde uno tiene que hacer esa pausa en el tiempo, generarle ese espacio de contenido para habilitar la pregunta que permita esa escucha, que pueda escuchar lo que el otro dice con la intención de comprenderlo, de no intentar estar constantemente respondiendo a lo que el otro me plantea, que si yo no estoy de acuerdo con la presencialidad y el otro sí, cuando el otro me habla de decir, mira, no es tan así, yo te digo, entonces uno ya deja de escuchar al otro. Uno no dice que no argumentemos con la familia y con los alumnos en el marco del proceso, con nuestros propios colegas, en el marco de la planificación que tenemos que realizar, sino que la escucha activa es esa escucha que pone una pausa, es activa, es asertiva, se comunica en forma positiva, intenta limpiar esa emocionalidad que está moviendo el cuerpo mientras habla, el tono en el que habla, para poder facilitar. Tenemos que lograr para los otros y para nosotros esa escucha que permita una mínima armonía para poder emprender estas cuestiones. Desde vieja data, y esto doy fe porque durante mucho tiempo me dediqué a eso con muchos compañeros de trabajo, cuando interveníamos en las situaciones más complicadas de las escuelas, cuando esto ya implicaba que la comunidad había tomado participación, que ya estaban los medios de comunicación,
Cuando uno hilaba finito en lo que había acontecido, más allá de lo que había acontecido, casi siempre se trataba de un docente, de un directivo, de una familia o de un niño, una niña o un joven particularmente, que no se había sentido escuchado. Y ese acto había cortado el diálogo, la negociación, el acuerdo entre los actores de la comunidad educativa. Por eso creo que en este momento, en el marco de la priorización sobre el emocional, porque sabemos que esto ha impactado en nuestros estados de ánimo, en nuestra integralidad, la escucha activa hoy es una herramienta fundamental. No requiere mucho, es escuchar, escucharnos, qué nos está pasando mientras escuchamos al otro, qué nos quiere decir el otro, usar la pregunta para clarificar lo que dice y entrar en un diálogo colaborativo para poder llegar a una resolución de algo, sea lo que están proyectando, planificando entre pares, con la familia acordando para cómo va a ser cuando lleguen, cuando se vayan, los barbijos, etcétera, y con los alumnos en todo el acto del proceso de cada una de las materias que estemos realizando o juegos que se van a instrumentar sabiendo, porque no estoy desconociendo las dificultades que van a tener los jardines, las salas cuando estén con niños tan chiquitos o con estos alumnos que hace mucho tiempo que no están y que están en un segundo grado y no han pasado por un primero, etcétera, etcétera. O sea, que no han pasado por un primero en la presencialidad. Bien. Y este punto, y ahí vuelvo a retomar a Brailovsky, él en un texto que se llama Pedagogía de nivel inicial, que salió ahora en enero de 2021, él también habla de la mirada amorosa, de la posibilidad de mirar respetuosa e integralmente al otro. Creo que lo mismo que vengo diciendo de la escucha, lo mismo que dije de ese espacio y ese tiempo, tiene que ver con la mirada, ¿no? Él dice, de última, toda esta cuestión de lo emocional, uno lo termina trabajando con la voz, con la palabra y con la mirada, ¿no? Más en este tiempo donde el contacto físico, que es, hoy sabemos de lo importante que es, y que los docentes lo saben mucho, y que los docentes de nivel inicial lo saben más, hoy vamos a tener que contactarnos potenciando otras particularidades de ese abrazo que ya no va a ser un abrazo físico, será un abrazo desde la mirada, desde la palabra, desde la escucha, desde la pausa, ¿no? Es más, le voy a dar una particularidad. Cualquiera que alguna vez me haya escuchado sabe que yo hablo 10 veces más rápido de lo que estoy hablando en este momento. Pero es que me parece que en este momento uno requiere transmitir por lo menos con la mirada y con el tono de voz, una pausa que permita ese encuentro con el otro para que acontezca ese encuentro con el otro. Repaso, y termino porque se hizo muy largo esta cuestión. Lo socioafectivo como dimensión, siempre atendiendo a la integralidad de la niña, niños, adolescentes, de la integralidad de la persona que es la familiar, pero también nosotros, como docentes participantes de este vínculo educativo, generar los espacios y los tiempos, sobre las mismas actividades que ya tenemos planificadas, agregarle lo lúdico, lo libre, la circulación, agregarle lo estético, lo artístico, lo cultural, lo que no quiere decir generar espacio de emocionalidad, es en lo que estamos, estar atento a esta dimensión. Generar espacios y tiempo, contextualizar, proyectar, flexibilizar, lograr un equilibrio, tener una escucha activa, atendiendo y comprendiendo lo que nos dicen, habilitando la pregunta, la comunicación asertiva y la eliminación de todo tipo de violencia en la comunicación, de unos y de otros. Si no podemos, pausa, 5 segundos, descansamos y retomamos el diálogo. Y el último punto, que es con lo que venía hablando, el tema de la mirada.
Así que bueno, espero que tengan un gran inicio de año, que podamos aprender sin padecer de esta circunstancia existencial que nos ha tocado vivir y sobrellevar la trayectoria educativa como siempre lo hemos hecho, como siempre lo han hecho antes de la pandemia, durante el 2020 y seguramente ahora con estas nuevas herramientas que tenemos ya, con un contacto, con toda la incertidumbre que esto nos propone, pero con toda la expectativa, la creatividad y la innovación que esto nos va a habilitar para poder llevar fuertemente hacia adelante este vínculo educativo que día a día los docentes de todos los niveles ejercen con maestría.